Bienvenidos a la clase 4 del primer módulo de nuestro curso de astronomía, donde hablaremos de la estructura y la evolución de las estrellas. La relación masa-luminosidad. Vimos que la secuencia principal es una secuencia de masas, definida por estrellas que fusionan hidrógeno en helio en su núcleo. Esta relación indica que la luminosidad va como una potencia de la masa. El tiempo de vida aumenta con la masa, que es la cantidad de combustible con la que cuenta una estrella, pero disminuye con la luminosidad, que es la cantidad de energía que pierde por segundo. Entonces, el tiempo en secuencia principal es proporcional al cociente de la masa a la luminosidad y es, por ende, una potencia de la masa. Este tiempo es, por tanto, 10.000 millones de años dividido por la masa a la potencia de 2.5 medida en masas solares. Así, las estrellas masivas viven muy poco tiempo comparada con las estrellas de baja masa que viven prácticamente para siempre. Por ejemplo, es el Sol, que es una masa solar, vive 10.000 millones de años. Una estrella de 10 masas solares vive tan solo 30 millones de años y una estrella de 30 masas solares 2 millones de años. Las estrellas más pequeñas con la mitad de la masa solar, por ejemplo, vivirían 56.600 millones de años. Las estrellas en realidad evolucionan por una perenne lucha entre la gravedad y la presión. La gravedad tiende a colapsar a la estrella, mientras que la presión en el interior tiende a expandirla. Entre tanto de esta lucha, la estrella pierde energía constantemente por su luminosidad y gana energía ya sea por el colapso o por reacciones termonucleares en su interior. El equilibrio isostático entre gravedad y presión de gas se da tan solo en las fases donde la estrella pueda generar energía de fusión nuclear, por ejemplo, en la secuencia principal. De otra forma, la gravedad generalmente gana y el fin de la estrella dependerá de otros tipos de presión que no sean de gas y está determinado estrictamente por la masa de la estrella. Los procesos evolutivos y el destino final dependen entonces de la masa inicial de las estrellas. La evolución estelar de estrellas de baja masa como el Sol. Veámosla ahora. ¿Qué pasará con el Sol? El hidrógeno en el núcleo se va agotando poco a poco. Los modelos detallados indican que el Sol lleva 4.500 millones de años fusionando hidrógeno y que durará así unos 5.200 millones de años más. Cuando se agota el hidrógeno en el centro, el núcleo se contrae rápidamente sin que se enteren las partes exteriores. Así, la temperatura y densidad del núcleo aumenta, mientras que la envolvente se expande y enfría. El Sol entra entonces en la fase de gigante roja, que se da para estrellas con masas menores a 2 masas solares. En esta fase, la fotosfera se hace más fría y alcanza una temperatura de 3.500 grados. El diámetro aumenta hasta 100 veces, engullendo muchas de las órbitas de los planetas. La luminosidad aumenta por un factor de 1000. El núcleo aumenta gradualmente en temperatura y densidad. Fusiona hidrógeno en un anillo alrededor del núcleo hasta que el núcleo alcanza la temperatura y densidad suficientes para empezar a fusionar el helio en carbono y oxígeno en lo que se llama el flash de helio. Veamos ahora las etapas avanzadas de la evolución de estrellas con masas menores a 8 masas solares. El núcleo entonces comienza a quemar helio tranquilamente en la fase de la rama horizontal. Al agotarse el helio en el centro, el núcleo de nuevo se contrae mientras que la envolvente se vuelve a expandir, entrando en la fase de rama asintótica de las gigantes. El diámetro alcanza 500 veces el diámetro del Sol, la luminosidad 10.000 veces más en esta fase. La temperatura y la densidad nuclear vuelven a aumentar, pero no alcanzan la temperatura y densidad suficiente para quemar o fusionar más elementos. El núcleo inerte de carbono y oxígeno busca entonces equilibrar la presión por la llamada presión de degeneración de electrones. Y la estrella fusiona helio e hidrógeno en anillos alrededor de este núcleo inerte. Las capas exteriores en esta fase se hacen muy inestables. Hay pulsos con variaciones de luminosidad y pérdida significativa de masa. La fase final de las estrellas con masas menores que 8 masas solares. En esta fase se producen violentas explosiones por los apagados y reemisiones en las capas o anillos de fusión de hidrógeno y helio. En una última pulsación, se expulsan todas las capas exteriores de la estrella a varias decenas de kilómetros por segundo. En estrellas como el Sol, se pierde el 40% de la masa inicial. El núcleo inerte, muy caliente, queda expuesto
y en equilibrio por presión de degeneración se enfría lentamente como una enana blanca. La temperatura es aproximadamente de 10.000 grados en la superficie. La densidad es muy alta, equivalente a tener media masa del Sol en el diámetro de la Tierra, y se enfría por miles y miles de millones de años. En este caso es un final donde triunfa la presión sobre la gravedad. Dada su alta temperatura, los fotones de la enana blanca son altamente energéticos y ionizan el material eyectado, gas y polvo, previamente, y entonces brillan como objetos llamados nebulosas planetarias. En nuestra galaxia hay alrededor de 20.000 o 50.000 nebulosas planetarias. En promedio devuelven 5 masas solares cada una al medio interestelar y enriquecen químicamente al material entre las estrellas. La evolución de las estrellas más masivas, con masas superiores a 8 veces la masa del Sol, es una vida y una evolución muy intensas y aceleradas. Aunque tienen mucho combustible, masa, su luminosidad es tan alta que viven tan solo por millones de años en secuencia principal. Su estructura interna es diferente a la de baja masa. Tienen estas un núcleo convectivo y una envolvente radiativa. Expulsan grandes cantidades de gas aún en secuencia principal. Al igual que el Sol, estas estrellas empiezan su secuencia principal fusionando hidrógeno, pero con otras cadenas diferentes a la protón-protón. Cuando se agota, el núcleo se contrae y calienta, alcanzando condiciones para fusionar ahora el helio. Alrededor del núcleo de fusión de helio se fusiona hidrógeno en una capa y el núcleo de helio crece. Agotado el helio, se repite el proceso y se fusiona ahora carbono en el núcleo y existen o presentan anillos de fusión de helio y de hidrógeno más afuera. El proceso sigue fusionando después nitrógeno, oxígeno, silicio, hasta llegar a producir hierro en el centro. Ya no se gana energía fusionando el hierro y el núcleo queda inerte, rodeado de capas de fusión de distintos elementos. Todo este proceso define la fase de supergigante, donde la estrella cambia rápidamente de color azul a roja y viceversa, sin cambiar mucho de su luminosidad. La estructura interna entonces es una serie de capas de fusión de diversos elementos, simulando a una cebolla, rodeado de un envolvente radiativa. Las estrellas supergigantes azules alcanzan masas hasta de 100 veces la masa del Sol. La etapa final es explosiva para las estrellas de masa superiores a 8 veces la masa del Sol, en un evento que se denomina supernova de tipo 2. Al aumentar la temperatura hasta 10 a la 9 grados Kelvin, el núcleo de hierro se fotodesintegra en tan solo un segundo. Esto enfría el núcleo y se colapsa liberando 10 a la 46 joules de energía prácticamente en un instante. Nada puede ahora parar el colapso hasta que la densidad del núcleo se acerca a la densidad de los neutrones. Las capas exteriores caen, se produce entonces nucleosíntesis explosiva, rebotan y salen expulsadas a velocidades de varios miles de kilómetros por segundo, formando lo que se llama la remanente de supernova. La luminosidad de la estrella crece por enormes factores. En la explosión de una supernova, el núcleo puede formar una estrella de neutrones. El núcleo, que es rico en neutrones, puede tener su colapso cuando su densidad se acerca a la densidad de un núcleo atómico y se forma lo que se llama una estrella de neutrones y tienen típicamente masas menores a 3 masas solares. La densidad es de 10 a la 7 gramos, que equivale a tener la masa del Sol en una sola esfera de tan solo 10 kilómetros de diámetro. La estrella de neutrones rota a muy alta velocidad, dando cientos de vueltas por segundo, y su inmenso campo magnético produce 2 haces de radiación, formando lo que se llama el fenómeno conocido como pulsar. Y algunas estrellas de neutrones precisamente se detectan como púlsares, como el ejemplo que encontramos en la nebulosa del Cangrejo. Vamos a ver algunos ejemplos. La remanente de supernova joven está la supernova 1987A, una estrella particular de alrededor de 20 de masas solares en la nube de Magallanes a 167.000 años luz de distancia, explotó como supernova en febrero de 1987. Al igual que la estrella, que aumentó muchísimas veces en luminosidad, se detectaron neutrinos y la radiación esperada en supernovas. Ahora vemos 2 anillos brillantes que emiten luz en distintos elementos químicos. El anillo exterior se formó 300 años antes y
la radiación de la supernova lo recalentó. La nebulosa del Cangrejo es el ejemplo de una remanente de supernova reciente. Explotó en 1054 y fue detectada por chinos y árabes. Se detecta hoy en día en prácticamente todas las longitudes de onda. La estrella de neutrones se detecta como un pulsar y pulsa a 30.2 veces por segundo. Como ejemplo de remanente de supernova un poco más tarde tenemos al llamado Cygnus Loop, que explotó hace como 2400 años. Como ejemplo de remanente de supernova muy antigua tenemos a la supernova Casiopea A, que explotó hace 10.320 años atrás. Está a 10.000 años luz de distancia, pero su luz llegó apenas a la Tierra hace 320 años, pero nadie la detectó. Todas las supernovas enriquecen químicamente al medio interestelar. De hecho, todos los elementos se forman en las estrellas a través de las reacciones nucleares en su interior que después son expelidas en las fases terminales de las estrellas o durante la explosión de supernova. Estrictamente podemos decir que somos polvo de estrellas. Si la masa remanente en el centro de una supernova es superior a 3 masas solares, la presión de degeneración de neutrones no es suficiente para soportar el peso y la estrella, o más bien la remanente de la estrella, se sigue colapsando hasta formar un agujero negro. El hoyo negro no se puede detectar directamente por su luz, sino se detecta indirectamente a través del gas altamente calentado antes de caer al hoyo negro, sobre todo cuando hay interacción de materia en estrellas binarias o en los centros activos de galaxias. El resumen de la lucha entre la gravedad y la presión, como vimos entonces, depende de la masa de la estrella. Para estrellas de baja masa como el Sol, acaba ganando la presión de degeneración de electrones formando lo que se llama una enana blanca. En el caso de estrellas cuya remanente central es menor a 3 masas solares, entonces se forma una estrella de neutrones y otra vez triunfa la presión. Cuando la remanente central es mayor a 3 masas solares, entonces gana la gravedad y se forma un agujero negro. Todas estas teorías y observaciones sobre la evolución de las estrellas se confirma cuando datamos los cúmulos de estrellas, tanto abiertos como globulares. Todas esas estrellas están a una misma distancia y se formaron en la misma época. Y cuando vemos su diagrama HR, vemos precisamente cómo se van desapareciendo las estrellas de más alta masa en precisamente las etapas avanzadas en el diagrama HR. La nota final de esta clase es que la física de la estructura y de la evolución estelar se conocen bien. La teoría es madura, las observaciones son precisas, los modelos y las mediciones empatan. Nos permiten comparar entonces con estrellas a mayores distancias y estudiar por ende el universo lejano, su evolución y el de las galaxias. Los espero en la última clase de este módulo. Gracias.